nuestros ojos, cesen su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Te damos gracias porque nos has permitido comunicarnos y ahora nos permite compartir la palabra. Te pedimos en esta hora que seas tú quien dirija todo, que nos ilumine, que nos inspire y que esta sea una palabra de vida, para consuelo y para edificación de mis queridos hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero traer una palabra de consolación, una palabra, por supuesto, profética, bíblica, pero que nos ayude a corroborarnos a todos nosotros en el camino que estamos, que nos ayude a los que están entrando en este camino, poder saber que estamos apoyados por la palabra y por la palabra profética, y hacernos entender, pues, que este es el camino y que nosotros somos el remanente del Señor y que somos llamados a completar la obra que los apóstatas no han querido hacer y indudablemente no van a hacer. Y esto me refiero, el tema de hoy tiene que ver con la situación de la apostasía de la iglesia, pero más que andar en la apostasía de la iglesia, es entender, a la luz de la Biblia, cuál es la solución que Dios ha hecho, que está haciendo y que hará por la apostasía del pueblo. Acordémonos, vamos a comenzar con un principio bíblico que nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De modo que lo que Dios hizo ayer para atender la apostasía de su pueblo es lo mismo que está haciendo hoy y es lo mismo que hará mañana. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, encontramos allí una experiencia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual comienza pues su ministerio y comienza a crecer la fama de nuestro Señor Jesucristo debido a su obra. Una obra en la cual vemos allí lo que sí, vamos a leerlo, Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice, rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Encontramos aquí pues la obra de Jesús en las tres áreas de necesidad del ser humano. Encontramos que Jesús hacía una obra de enseñanza, de predicación y una obra de sanidad para todo el pueblo. Enseñanza, predicación y sanidad, la obra médico-misionera, la obra de predicación ministerial y la obra educativa. Y a causa de esa obra que Jesús hacía, encontramos que lo seguían muchas personas. Y muchas personas lo seguían porque estaban necesitados de conocimiento, necesitados de educación y sobre todo necesitados de sanidad. ¿Y esto por qué? Bueno, lo vamos a encontrar en el versículo 36. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas
porque estaban derramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban derramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la situación en la que se encontraban las ovejas. No tenían pastor que les predicara, no tenían pastor que las enseñara, no tenían pastores que les sanaran. Y se encontraban derramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Uno se pregunta, ¿cómo es que dice esto Mateo? Si en este momento en el que Jesús está aquí presente, en el que Jesús comienza su ministerio, estaban una gran cantidad de fariseos, una gran cantidad de saduceos, estaban los líderes de Israel allí, los líderes de los judíos, estaban los levitas, los sacerdotes, los ancianos. ¿Cómo es que dice la Biblia entonces que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor? Hermanos, esto lo vamos a encontrar, esta respuesta la vamos a encontrar en otro libro. Vamos a seguir luego más adelante con Mateo, así que coloquen una marca aquí donde hemos terminado, hasta donde hemos llegado en Mateo, y vayámonos brevemente al evangelio, al libro del profeta Ezequiel, y vamos a encontrar la causa profetizada, la causa en la que se encontraba el pueblo de Israel, que hizo necesario lo que hizo Jesús. Y vamos a encontrar que esa es la misma situación presente, la misma situación presente en el pueblo adventista. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 dice así: fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Profetiza contra quién? Contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Aquí está hablando entonces de una profecía sobre los pastores de Israel, los pastores de los judíos. Y hay un ay sobre ellos. Pesa un ay sobre los pastores, pesa un ay sobre los que predican la verdad y no la viven. Pesa un ay sobre los que se presentan como pastores de Israel y en lugar de apacentar a las ovejas, se apacientan a sí mismos. ¿Y en qué consiste que se apacientan a sí mismos? El versículo 3 dice, coméis la leche, o vestid de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis a las ovejas. Acordémonos, mis queridos hermanos, que esto es una parábola y una profecía. Y aquí se presenta el buen pastor como el Señor Jehová. Se presenta a los pastores de Israel como los líderes, como los ancianos, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los gobernantes de Israel. Ellos son aquí representados como los pastores que tienen un ay sobre sí. Y recordémonos que esto es lo que pasó ayer. Y aquí vemos lo que Dios le dijo ayer. Y como Dios es el mismo ayer y hoy, si lo mismo está pasando hoy con el moderno Israel, lo mismo está diciendo Dios hacia los pastores del moderno Israel, hacia los pastores que se apacientan a sí mismos. Y en este símbolo dice que los pastores de Israel se comían la leche. ¿A qué simboliza la leche y la lana? Simboliza al provecho, al fruto que sacan los pastores de las ovejas. Las ovejas son las almas, son los seres humanos, los miembros de Israel, los miembros de la iglesia. Y cuando dice que se comen la leche y que se visten de la lana, está hablando del provecho que sacan los pastores de los hermanos. Y esto es los diezmos. Está hablando que los pastores se aprovechan de los diezmos, se comen el diezmo, se visten de la lana de las ovejas y degollan a la oveja que está más gorda, pero en realidad no apacientan a las ovejas. ¿Cómo es eso? Versículo 4. No corroborasteis las flacas. Las flacas son las ovejas que están, en lugar de estar gordas, están delgadas por falta de alimento, porque no hay alimento en Israel. No, los pastores no alimentan a las ovejas. El alimento de las ovejas está simbolizado o simboliza la palabra.
la palabra de Dios, el mensaje, el alimento sólido, que debe dar los pastores a las ovejas y que no le dan, porque lo que hay en las iglesias, lo que había en el tiempo de Jesús y que es lo mismo que hay hoy, eran puras historietas, puros cuentos, puras fábulas. No había una predicación sustanciosa en la palabra. No corroboraron las flacas. No curaron a las enfermas. ¿Quiénes son las ovejas enfermas? La enfermedad es el pecado. Y eso lo que nos muestra es que así como en Israel de antaño, así que en el Israel moderno, no se curan las ovejas enfermas. ¿Usted ha escuchado la expresión que dicen hoy día los pastores para justificar la condición de la iglesia, la condición de los ancianos y de los líderes? Es que la iglesia es un hospital. Es que la iglesia es un hospital donde van puros enfermos y usted lo que se va a encontrar son enfermos. Ah, pues esa misma figura es la que dice la Biblia, Jesús aquí en su profecía. Los enfermos van al hospital, pero no van al hospital a hacer una reunión de enfermos y a quedarse todos enfermos. La gente va al hospital enferma, pero a encontrar la sanidad. Y la gente va al hospital y no se queda en el hospital, sale del hospital curado. Así que realmente no están, cuando aquí dice la Biblia que no curan a las enfermas, está diciendo lo que dicen los pastores. La iglesia es un hospital y siempre van a haber gente enferma. Es decir, ellos no curan a los enfermos que van allá. Fíjense que es lo mismo que dice la profecía. No curan a los enfermos. ¿Por qué no curan a los enfermos? Porque la cura de la enfermedad, de pecado, es el Evangelio. Es el mensaje de 1888. Es un mensaje que establece la victoria sobre el pecado. Pero cuando ellos dicen que Jesucristo no vino con carne de pecado, sino que vino con carne santa y por eso Él era diferente y tenía ventaja sobre nosotros, establecen a la gente y le dicen a la gente, no importa cuánto luches con tu pecado, nunca podrá vencer tu pecado, nunca podrás ser curado de tu enfermedad, vivirás siempre enfermo en este hospital perenne porque no tienen el Evangelio. Esta es la condición tanto del tiempo de los judíos como el tiempo presente. No curaste las enfermas, no ligaste la perniquebrada, no ligaste la peliquebrada, no tornaste la amontada. ¿Qué significa eso? Bueno, la amontada que se perdió en el monte, es la que está, la oveja extraviada, el que dice Jesús en la parábola de la oveja perdida, que tiene una oveja perdida, deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Eso es el buen pastor. El buen pastor deja las 99 ovejas que ya están seguras y va en busca de la perdida. Estos falsos pastores no buscan la oveja perdida, sino que se quedan allí rondando y dándole vuelta a las ovejas que están ya dentro y sobre todo las ovejas que están gordas, las que dan bastante lana, las que tienen bastante carnita y las que dan bastante leche. Esas son las ovejas que ellos visitan y buscan. Y dice, no buscaste las perdidas, sino que en lugar de haber hecho eso, y aquí va a representar lo que está diciendo el versículo, dice, os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es decir, miren lo que dice aquí, esto es tremendo, porque aquí está diciendo que estos pastores, en lugar de ser pastores, se habían convertido en señores. Os habéis enseñoreado. Enseñoreado es hacerte señor, en creerte dueño y señor de la iglesia, dueño y señor de las ovejas, dueño y señor de las almas y de las conciencias de estas almas. Y esto era lo que pasaba en el antiguo Israel en el tiempo de Cristo y es exactamente lo que pasa hoy. Recordarán ustedes la historia en el tiempo bíblico del ciego que vieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Por su pecado o por algún pecado de sus padres? Y entonces Jesús le dijo, mira, ni por una cosa ni por la otra, sino para que se hagan en él las obras de Dios. Jesús escupió en tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos, lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, se lavó y quedó viendo. Y entonces se difundió toda la fama de la sanidad del ciego en todo Israel, en todos los judíos. Hasta el punto
que fue tan fuerte porque la sanidad de la ceguera fue hecha en sábado. Y los fariseos no sanaban a nadie. Por eso que dice la Biblia que Jesús estaba sanando, predicando y enseñando, haciendo la obra que los fariseos no hacían. Los fariseos ni predicaban, ni enseñaban, ni sanaban. Los fariseos entonces, en lugar de sanar, condenaban. Y se molestaron porque Jesús sanó en sábado. Pero cuando este ex ciego, este antiguo ciego que ahora veía por Cristo, los reprendió y les dijo que este hombre no podía ser pecador porque había sanado en sábado, entonces dice que lo expulsaron de la sinagoga. Pero antes de eso habían llamado a sus padres y le preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que nació, que ustedes dicen que es ciego? Y los padres dijeron, este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo ve ahora. ¿Por qué? Juan dice, porque tenían miedo de confesar a Jesucristo por no ser expulsado de la sinagoga. Porque ya había establecido el Sanedrín que todo aquel que confesare a Jesucristo fuese expulsado de la sinagoga. ¿Qué habían hecho entonces los fariseos? Se habían enseñoreado de los judíos con dureza y con violencia, con amenaza. Estaban amenazando al pueblo si alguno confesara a Jesús, expulsado. ¿Y no es lo que está pasando hoy? ¿No somos acaso expulsados de las modernas sinagogas los que predicamos al verdadero Jesús, que era hijo engendrado de Dios en la eternidad y que también se hizo carne de pecado? ¿No somos expulsados de la sinagoga? ¿No está la directriz establecida de que cualquiera que confiese a ese Jesús que predicaran que predicaban los apóstoles, que predicaron Waggoner y Jones, no está lanzada la directriz que todo que diga eso sea expulsado de las modernas sinagogas? Miren, hermano, hasta hace poco tenemos un ejemplo, aunque no compartimos todas las cosas que enseñan y predican David Gates, Oliver Coronado y Walter Bates, anda por ahí rodando un video que muchos habrán visto, de cómo hicieron una reunión, creo que fue en Ecuador, o en Bolivia, no recuerdo bien, o en Perú, donde están allí unos pastores hablando de los disidentes, la iglesia y sus disidentes. ¿Y qué están diciendo? Bueno, que estos hombres, el que escucha a esta gente, el que escucha cualquier predicador que no esté autorizado por la asociación, el que haga una reunión que no esté autorizada por la asociación, tiene que ser expulsado de la iglesia, expulsado de la sinagoga. Se han enseñoreado, se están enseñoreando de la iglesia del Señor con dureza y con violencia. Ellos no se creen pastores, sino dueños y señores de la iglesia. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? Ezequiel 34, versículo 5, dice, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Allí está la situación. Ahí está la causa de por qué estaban las ovejas esparcidas en el tiempo de los judíos, y por qué hoy día la iglesia está dividiéndose más y más, y por qué las almas están siendo derramadas y dispersas. Estamos en ese tiempo ahorita. Las almas sinceras están siendo expulsadas de la sinagoga. Los que no quieren sujetarse a estos dueños y señores son expulsados de la sinagoga. Los que señalan que esta iglesia y sus líderes se están uniendo a Roma son expulsados. Fíjense, ustedes saben, habrán visto un video que colgamos hace poco, donde sale George Knight, que tampoco compartimos su enseñanza, pero que él mismo, siendo uno de ellos, ahora se está yendo en contra, ahora está denunciando lo que él también fue copartícipe, y es que la iglesia en octubre se va a volver a semejanza de la iglesia católica, va a establecer un estilo de inquisición, ese famoso comité de 5 que se van a asegurar que en todo el mundo todos los adventistas interpreten, prediquen y enseñen como lo dice la Asociación General, sin ninguna variante. Ya no va a haber libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Si Ted Wilson y su gente tuviesen el poder político, ya que hace rato que nos hubiesen quemado vivos. Hace rato que nos hubiesen perseguido. De hecho, el mismo George Knight, y lo ven en el artículo, lo ven en el video que grabamos,
ellos mismos dicen lo que a la Iglesia Católica le tomó 300 años. Acuérdense que la Iglesia Católica cayó en apostasía con Constantino en el 325, 321 después de Cristo. O sea, aproximadamente 300 años. Lo que a la Iglesia Católica le tomó 300 años en hacer, George Knight dice le tomó a la Iglesia Adventista 150. Le tomó la mitad del tiempo. A los católicos le tomó 300 años caer en apostasía, a la Iglesia le está tomando 150 años. Lo dicho por él mismo, reconocido por ellos mismos. Hermano, Dios está haciendo que salgan todas las evidencias. ¿Para qué? Para que sus ovejas no sigan allí. Miren lo que sigue diciendo Ezequiel. Ezequiel sigue diciendo, después que menciona lo que mismo luego dice Mateo, dice que fueron para hacer comida de todas las bestias. Aquí las bestias representan a la bestia de Apocalipsis 13. Representa al dragón de Apocalipsis 12. Representa al león rugiente de Primera de Pedro. Representa al diablo, al papado y a sus secuaces. Las almas, estos falsos pastores, estos pastores apóstatas, estos pastores que se creen dueños y señor, están entregando las ovejas para que sean comidas por el papado, por la bestia. Lo está diciendo la profecía de Ezequiel 34. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para eso, mi querido hermano? ¿Qué hizo Dios ayer y qué está haciendo hoy? Versículo 7. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y esta palabra de Jehová era para los sacerdotes, los fariseos y los saduceos de aquel tiempo de Cristo, y es también para los saduceos, fariseos, sacerdotes y gobernantes y ancianos del moderno Israel. Los pastores oficialistas, los corporativos, los pastores ecuménicos, para ellos es esta palabra de Jehová. Así que si usted hermano, pastor, usted escucha esto, esta palabra es para ti. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para hacer comida de toda la bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron las ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo a los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Dice aquí el Señor que les va a dejar de apacentar las ovejas. Dejarán de ser pastores. Esta es una profecía. Y ¿saben qué? Uno se pregunta, ¿será que aquí está diciendo el Señor, como algunos corporativos interpretan, se referirá a que Dios va a limpiar la plana mayor? Dios va a limpiarlo y va a establecer nuevos pastores. Y que son los que salen de la corporación, los que están en apostasía. ¿Será que se refiere a eso aquí? Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, que no se equivoca. En el versículo 10 continúa diciendo, ni los pastores se aposentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Aquí está la profecía. Yo libraré mis ovejas de su boca. No les serán más por comida. No está diciendo aquí la palabra. No está profetizando el Señor que van a perder sus cargos. Ellos seguirán conservando sus cargos. Pero las ovejas, las verdaderas ovejas, esas que escuchan la voz del buen pastor, serán quitadas de la boca de estos pastores. Serán quitadas de sus grupos. Serán sacadas. Dios está sacando a sus ovejas de esas bocas de esos falsos pastores, como lo hizo en el antiguo, en el Israel del tiempo de Cristo. No les serán más por comida. Es decir, ya estas ovejas no les van a dar más el diezmo a estos falsos pastores. No les van a dar más la comida. No habrá más alimento en esa casa apóstata, que ya no es casa de Jehová. Y no solamente eso, sino nosotros vamos brevemente al libro anterior a Ezequiel, a dos libros anteriores a Ezequiel. Antes de Ezequiel está Lamentaciones y antes está Jeremías. Y vamos a Jeremías capítulo 23. Vamos a encontrar que el Señor dice lo mismo. Versículo 1. Hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que se apacientan a sí mismos, que apacientan a mi pueblo.
vosotros derramaste mis ovejas, las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán, versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Qué está profetizando el Señor a través de Ezequiel y Jeremías? Quitaré mis ovejas de su boca, no le dará más su comida a estos pastores, pero no las voy a dejar en el aire. Dice aquí Jeremías, pondré sobre ellas pastores que las apacienten. ¿Y cómo fue que sucedió esto en el tiempo de Cristo? Porque esto es una profecía que se cumplió en el tiempo de Cristo. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 9, y vamos a ver que esos pastores que dice Jeremías, también los menciona aquí el Señor Jesucristo. Mateo 9:36, leemos de nuevo. Viendo la gente, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíen pastores a su mies. Ya estos pastores fueron desechados. Miren, hermano, antes que sigamos avanzando, les voy a dejar una pregunta en el aire, que todos van a responder. Bueno, vamos a leerlo primero, el capítulo 10, versículo 1, y luego vamos a hacer la pregunta. Fíjense, ¿cuáles fueron estos obreros por el cual el Señor decía que rogasen? ¿Cuáles fueron esos pastores que Dios estableció en lugar de los pastores señores que se han convertido en dueño y señor? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 10, el versículo siguiente, después que el Señor dice, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, y dan los nombres, y en el versículo 5, después que los nombra, dice, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, pero id antes a las ovejas perdidas, a las ovejas derramadas y dispersas de la casa de Israel. Así que estamos viendo que estos eran los obreros por el cual Jesús rogó a su Padre, a los cuales su Padre demostró, y estos obreros eran los pastores profetizados en Jeremías 23, los pastores que Dios iba a levantar según el corazón de él mismo. Y estos tuvieron aquí se dice, Jesús le da la autoridad y la obra de predicar, de enseñar. Dice, yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, estos son los obreros que Dios estaba estableciendo y que estaba colocando en lugar de los pastores que no apacentaron al rebaño, de los pastores que se habían convertido en dueños y señores. Es decir, hermano, y ahora sí vamos con la pregunta y comentario. Estamos viendo aquí que Jesús está haciendo algo, Jesús, que es nuestro modelo, está haciendo algo contra Israel. No contra Israel, en el tiempo de Israel, de los judíos. Ahora yo me pregunto, cuando Jesús hizo esto, ¿estaba la iglesia o el pueblo judío desechado como pueblo, desechado como iglesia? ¿Será que cuando Jesús hizo esto era porque ya estaban desechados y entonces se justificaba que Jesús hiciera esto? Y antes de que, esto es una pregunta porque se dice que no se puede hacer nada así hasta que el Señor no rechace a su pueblo, que llegará el momento futuro cuando saldrá el remanente. Pues déjenme decirles que están equivocados los que así piensan, porque cuando Jesús hizo esto, todavía no estaban los judíos rechazados como pueblo. Si usted como buen
adventista se acuerda de la profecía de Daniel 9, recordará que dice el Señor, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para expiar la iniquidad, acabar con el pecado y todo lo demás. Y sabemos nosotros que el final de las 70 semanas ocurrió con el apedreamiento de Esteban, que es, desde este momento que estamos aquí leyendo, aproximadamente 7 años antes, esto que hace aquí Jesús, de escoger a los 12 como obreros, como pastores, en lugar de los pastores señores y dueños, los fariseos, esto lo hizo Jesús 7 años antes de que Israel dejase de ser considerado pueblo de Dios. En otras palabras, todavía, cuando Jesús era esto, todavía eran el pueblo escogido de Dios. Todavía el templo estaba siendo el templo de Dios. Sin embargo, eso no impidió que el Señor Jesús sacara nuevos pastores. En otras palabras, y ahora podemos decirlo con claridad bíblica, Israel como pueblo no había sido desechado. Israel como cuerpo no había sido desechado. Pero los líderes sí habían sido desechados como pastores. Es lo que dice Ezequiel y es lo que dice Jeremías. Dice que Dios, que es lo que dice Dios, palabra que Dios le dio a los pastores, ya no serán más pastores. Les quitaré mis ovejas de sus bocas y ya no les van a hacer más de comida. Había llegado el tiempo, no del fin, no del rechazo del pueblo, pero sí el rechazo del liderazgo apóstata de Israel. Y eso que hizo Dios ayer es lo que Dios está haciendo hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y por los siglos. Dios no tiene acepción de personas. No tuvo acepción de personas con los judíos, que eran descendientes de la carne, de la promesa. Eran, como dice Pablo en Romanos 11, eran el olivo natural. Era el olivo natural y Dios no tuvo misericordia con el olivo natural. Y Pablo dice, tú que eres olivo injertado, no te jactes contra la rama. ¿Y qué ha pasado con el liderazgo del moderno Israel? Se jactan y piensan que parece que la iglesia está por caer y no caerá. Es verdad, la iglesia no caerá, pero el liderazgo sí ha caído y bien bajo. Están en una misma cama fornicando con la ramera. Están de amores con el anticristo. Y todo aquel que lo dice, que se lo señala, lo persiguen. Están como Acab, fornicando con Jezabel. Están como Herodes, fornicando ¿con quién? Con Herodías. Por eso es que Juan el Bautista que les dijo, mire, esa mujer no te pertenece, devuélvela, estás en fornicación. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan? Por eso. ¿Por qué persiguieron a Elías? ¿Por qué le dijeron, tú eres el que perturbas a Israel? Hermano, la historia siempre ha sido la misma. La historia no ha cambiado. La historia no va a cambiar. ¿Y qué vemos aquí? Vemos entonces que Jesús actuó, escogió a los 12 como obreros y les dio una orden, les dio un mandato, les dio un trabajo y le dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí, mis queridos hermanos, predicadores del fuerte clamor, aquí, mis queridos hermanos, oyentes del fuerte clamor, aquí, mis queridos miembros de la iglesia del aire, tenemos establecida nuestra misión, tenemos establecida nuestro trabajo, tenemos establecida la autoridad que Dios, que Cristo nos da. Aquí lo está diciendo. Cristo escogió a estos obreros. ¿Y quiénes eran los 12 apóstoles? ¿Acaso los 12 apóstoles eran los que tenían licenciatura, maestría y doctorado en teología? Y tenían triple unción, habían sido ungidos como diáconos, ungidos como ancianos y ungidos como pastores. A eso fue a los obreros que Jesús escogió. Ustedes saben que no. Ustedes saben que los discípulos eran hombres sin educación formal,
eran obreros, pescadores, no tenían esa educación, no estaban contaminados, eran odres nuevos para el vino nuevo que traía Jesucristo. Y hoy día es lo mismo. Por eso decimos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿A quiénes son los predicadores de la verdad presente? ¿Teólogos, licenciados, magíster, doctores? No. Los que han sido inclusive pastores ungidos y están ahora de este lado, o sea, que no están con la corporación, tampoco están predicando la verdad presente, mis queridos hermanos. Tampoco la están predicando, porque siguen diciendo que hay que permanecer fiel a la corporación, cuando vemos que Jesús no lo hizo. Jesús mandó a Juan y Juan no le pidió permiso a la sinagoga ni a Sanedrín para predicar ni para bautizar. Y Jesús tampoco, ni los 12 discípulos tenían permiso para predicar. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos algo claro y diáfano. El Señor les dio una orden, id a las ovejas de Israel. Aquí tenemos nosotros entonces nuestro lugar de trabajo. Tenemos que ir a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas dispersas, a los hermanos que están viendo la apostasía y no saben qué hacer. Por eso es que les decía al principio, esto es para confirmar lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo aquí en la cadena, lo que estamos haciendo en nuestros lugares, en nuestros campos donde estamos trabajando. Hermanos, no tengan temor. ¿Será que estamos haciendo bien? ¿Será que somos el escuadrón traidor como algunos nos han llamado? No, mis queridos hermanos, no somos el escuadrón traidor. Ellos son los que han traicionado el cometido sagrado, porque los líderes están acostados con Babilonia, y muchos que nos están llamando escuadrón traidor, ellos son los que han traicionado la causa. Ellos son los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ellos son los que le están fortaleciendo los brazos de estos apóstatas, porque están diciendo, hermanos, no salgan de la corporación. Si me sacan por la puerta, me meto por la ventana, porque está en la iglesia. Ellos son los que están apoyando a los pecadores de Sión, porque están justificando sus pecados, los están apoyando en sus pecados, y están allí, apoyándolos en todo ello. El Señor aquí lo condena. Manda a los apóstoles a ellos, y les dice, en el versículo 9 y 10, no se preparen con oro, ni con plata, ni con cobre, ni con alforja por el camino, ni ropa de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí Jesús vuelve a responder lo mismo. Aquí entendemos por qué todo es parte de un mismo discurso. Jesús está diciendo, el obrero es digno. Pero antes le había dicho, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad para que Dios envíe obreros. Es decir, confirma que estos 12 eran los primeros obreros, los primeros nuevos obreros que Jesús estaba escogiendo en cumplimiento de la profecía de Jeremías, y los estaba enviando a hacer la labor que no estaban haciendo los corporativos de Israel. Los manda esa labor y le dice, no se preocupen, que ustedes son dignos de su salario, dignos de su alimento. Hay alimento en mi casa. Esto se refiere, miren, esta frase es muy diciente, porque Jesús está haciendo referencia a lo que dice Malaquía: haya alimento en mi casa. Pero ese alimento era para los levitas y sacerdotes. Pero ahora no estaban haciendo ellos su labor, y estos nuevos obreros eran dignos de el alimento que tenían que tener a consecuencia de su labor. Y mis queridos hermanos, los discípulos fueron a hacer la labor. Y Dios les había dicho, bueno, Jesucristo les estaba diciendo aquí lo solemne de su labor, porque en el capítulo 10 de Mateo, donde estamos, en el versículo 14, dice, cualquiera que no recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de Gomorra que en el día del juicio, que aquella ciudad. Fíjense, es terrible
el que no recibiese a los discípulos, el que no recibiese a los apóstoles, digno de un castigo tremendo. Pero al final del capítulo 10, en el versículo 40, dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? El Padre. Entonces, ellos tenían esa autorización de lo alto, de parte de Jesús y de parte del Padre. Por eso era algo tremendo y terrible, solemne, el rechazar a los discípulos, y era de mucha bendición el recibirlo. Era equivalente a recibir a Cristo. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Esto es la labor que nos corresponde a nosotros hacer. Esto es lo que Dios está haciendo para hacer frente a la apostasía que hoy gobierna el pueblo de Israel, del Israel moderno. Dios, Jesucristo, ya lo había profetizado. Quitaré las ovejas de sus bocas, no les serán más por comida, y pondré en ellas pastores que sí hagan el trabajo, que sí den el alimento a tiempo de la palabra, que sí prediquen, que sí den sanidad. ¿Por qué? Porque de una vez se muestra allí que la obra de sanidad también estaba descuidada por los líderes de Israel de allá, de aquel entonces, de la misma forma que la obra médico-misionera está siendo descuidada por los líderes del Israel moderno. Y Dios quiere que nosotros, los nuevos discípulos, los nuevos apóstoles, demos un lugar importante a la obra de sanar enfermo, limpiar leproso, la obra médico-misionera. Entonces, mis queridos hermanos, no nos queda otra que entender que es algo muy solemne, pero es muy gratificante encontrar claridad en las palabras de Cristo, en la profecía, en lo que hemos leído de Ezequiel, de Jeremías y de Mateo. Encontramos un camino claro y establecido que nos muestra que si alguno hemos estado dudando de si estamos caminando por donde debemos, de si estamos quizás saliendo, como también nos acusan, no, es que ustedes están apresurándose, adelantándose al Señor, encontramos que no es así. Encontramos que una cosa es que Dios rechace a su pueblo, como lo hizo con los judíos, pero después cuando apedrearon a Esteban. Pero otra cosa es el rechazo del liderazgo apóstata, y que el rechazo, por lo menos en el caso de los judíos, el rechazo de los líderes ocurrió 7 años antes del rechazo de los judíos como pueblo. Porque sin embargo, como individuos todavía al presente tienen oportunidad de salvación, como cualquier ser humano. Pero como pueblo perdieron ese privilegio en el año 34 después de Cristo. Y el liderazgo perdió la autoridad 7 años antes. Así que si alguno piensa que la iglesia todavía es el pueblo de Dios, no vamos a discutir eso ahorita. Lo que sí es cierto es que fuese el pueblo de Dios, todavía el pueblo escogido. Sin embargo, el liderazgo apóstata sí ha sido desechado como pastores. Se han convertido en señores y dueños. Y Dios ha establecido proféticamente, históricamente, que las ovejas serían sacadas de su boca, no les serviría más por comida, y Dios pondría nuevos pastores para que sí apacienten el rebaño. Y es lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo Dios está levantando obreros, Dios está levantando predicadores, hombres que son capaces, hombres y mujeres, que están colocando sus vidas en riesgo, como lo decíamos en el tema anterior, como lo escuchamos en el tema anterior, que sabemos pues que el enemigo va a enfilar y está enfilando sus ataques a estos predicadores que están colocando el dedo en la llaga y el dinero no le conviene, y por eso es que seguro está lanzando sus ataques para desanimarlos, para amedrentarlos, para dañar su reputación, para que no sean recibidos. Y si con eso no es suficiente, va a atentar contra sus vidas. He visto, hermano, tengo que decirlo con tristeza, he conocido al menos
2 casos de hermanos de la predicadores de la verdad presente, que en algún momento de angustia, de depresión, no sé por qué razón, han atentado contra sus vidas. Han atentado contra sus vidas. Pero yo sé que eso no es más que el agobio que el diablo y los demonios han hecho en las cabezas de estos hombres, en algún momento de debilidad, en algún momento que bajaron la guardia, en algún momento que dejaron de confiar en Dios, y el diablo los agobió al punto que cometieron ese pecado, pues, de atentar contra sus vidas y de apagar sus vidas de esa forma tan terrible. Pero eso es ¿por qué? Porque el diablo odia principalmente a los que predican la verdad presente. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer también es orar unos por otros, sobre todo por los que Dios está llamando a predicar estas verdades. Orar por estos hermanos. ¿Por qué? Porque hay un ataque muy fuerte de parte del diablo hacia ellos. Y tenerlo siempre presente en oración. Cuando se pueda, hermano, hermana, dele palabras de ánimo. Que ellos sepan que usted está orando por ellos. Eso reconforta bastante. Se los digo con conocimiento de causa. Saber que alguien, que unos hermanos, un grupo está orando por su ministerio, eso reconforta, porque a veces uno piensa, pues, a veces uno como que humanamente pierde la mirada y piensa que como Elías, pues, Elías, ¿qué dijo? Solo yo he quedado. Por un momento pensó que estaba solo y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás huyendo? Elías también cayó en depresión, en duda, por esa situación, porque se vio como él solo luchando contra el mundo. Y Dios le dijo, no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Ve y regrésate y búscalo. Entonces, en ese momento, es necesario que oremos, pues, por estos hombres, por estos hombres y mujeres que han decidido responder al llamado de Dios y están avanzando. Y así, mis queridos hermanos, el resto también apoyar en la predicación, apoyar dando un paso al frente, no dudando de que si estamos aquí, de que si no estamos, no, dando un paso al frente, avanzando, predicando, orando, apoyando, y si Dios también nos llama, dar el paso al frente y predicar la verdad presente y convertirnos en estos nuevos discípulos de este nuevo tiempo, de este tiempo final, de esta última generación, confiados en las palabras que Jesús también le dijo a los apóstoles. No nos proveamos de nada porque el obrero es digno de su alimento. Y más adelante, Jesús les preguntó, cuando os envié sin alforja, sin bolsa, Él les preguntó, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Así que confiemos pues en el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, es el mismo hoy, y así como sostuvo a sus discípulos, a sus apóstoles, también nos sostendrá a nosotros hoy. ¿Y saben cuál será la corona de la victoria y la promesa y la bendición, la recompensa? Bueno, leamos el resto de la historia. A esos mismos discípulos, dice que la Biblia, que a esos mismos discípulos Dios les derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. No en el templo, sino en el aposento alto. Y esos mismos discípulos, cuando vieron la señal de la abominación asoladora, entendieron y huyeron. Y ni un solo cristiano, ni un solo discípulo, ni un solo apóstol pereció en la destrucción del templo. Ninguno pereció en lo que fue el símbolo de la ley dominical, dándonos a entender que si nosotros como los discípulos somos fieles y atentos, no solamente vamos a recibir la lluvia tardía en nuestros aposentos altos, sino que también no vamos a perecer cuando venga el sitio de Jerusalén, que es la ley dominical. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que nos fortalezca, que mantengamos firme hasta el fin la confianza en este mensaje, en este camino. La palabra lo dice, yo les encomiendo en el Señor, les encarezco delante de Dios, que ahora usted vaya con todos esos versículos que hemos leído, con calma, como buen beriano, lo medite en su casa, lo revise, como los berianos, vea si estas cosas son así. Y si lo ve que son así, entonces gócese en el Señor, fortalézcase y persevere hasta el fin, para que usted y yo y todos nosotros seamos salvos.
Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración y si hay alguna pregunta y respuesta, estaremos entonces aquí disponibles. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra con mis hermanos de la Iglesia del Aire. Te pido para todos los hermanos que aquí habitan en esta congregación, en este ministerio, que tú los bendigas. Especialmente te pido por los predicadores, para que tú les des fortaleza, los unjas con sabiduría y con poder, con fortaleza, así como a los apóstoles y a los discípulos, y les des la certeza y el consuelo de que tú estás con ellos, de que tú los sostienes. Con todos los administradores y los líderes de la cadena también, sé tú con ellos, Señor, dirígelos a ellos y a los predicadores, a nosotros también como predicadores aquí, dirígenos, para que seamos susceptibles a la voz de tu Espíritu y siempre tengamos en nuestros labios palabra de vida, de sabor de vida para vida. Que nos mantengamos como los discípulos, fieles hasta el fin. Que ninguno se pierda, como dice Jesús a su Padre, como te oró a ti, Padre, y te dijo que de todos los que le diste, ninguno perdió, sino que ya estaba destinado a la perdición. De igual forma te pido, Señor, que ninguno se aparte del buen camino, sino que nos mantengamos firmes hasta el fin y podamos, si tú no nos permites conocernos en persona aquí, podamos conocernos en la nueva tierra y gozarnos de que juntos nos hemos apoyado, aún a la distancia, y que ahora estaremos salvos por la eternidad porque perseveramos hasta el fin. No tomes en cuenta nuestros pecados ni nuestras debilidades, sino cúbrenos con la justicia de tu Hijo Jesucristo. Y en especial, bendice a todos los jóvenes y niños, hijos de todos los que estamos en este mensaje, para que se levanten una generación como los antiguos jóvenes profetas que llevaron adelante la obra final. Especialmente esos niños que estuvieron cantando, bendícelos, Señor. Y a su padre, Gabriel, y a todos los demás, sé tú con ellos. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Y amén. Hermano John Frank, muchísimas gracias por tan excelente tema. Que Dios lo bendiga y que Él lo siga usando. No sé si tenga tiempo para algunas preguntas. Sí, cómo no. Voy a abrir la cadena. Hermanos, voy a abrir la cadena y si alguien tiene alguna pregunta, marque estrella 61, por favor. Hermano John Frank. Amén, dígame. Que yo tenía la primera pregunta. El versículo que tocó en Ezequiel, ¿cuál fue? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Sí, Ezequiel, leímos el capítulo 34, leímos hasta el versículo 10, pero todo el resto del capítulo también es muy hermoso y tiene que ver con el mismo tema. Amén, hermano, muchas gracias, que Dios lo bendiga y que lo siga utilizando. Bueno, al menos en mi caso me dio un poco de escalofrío cuando escuché esas palabras dichas por el Señor Jesucristo, que nadie se perdiera, ¿no? Que nadie de aquellos que el Señor había llamado para este tiempo y para el reino de Dios, que nadie se perdiera, más que aquellos que estaban destinados para la perdición. Como que eso nos llama un poco la atención y como que enchina la piel. Que el Señor sea con su pueblo, con cada uno de nosotros y con cada de aquellos que realmente predican esta verdad presente. Amén. Y una verdad preciosa. Adelante, hermano. Amén. Que Dios lo bendiga y que el Señor sea su guía. Amén, gracias. Igualmente para usted. Amén. La hermana Rosita estaba con nosotros. Hermana Rosita, yo sé que usted nos está escuchando. Si gusta entrar a la cadena, yo le abro la cadena, hermana, para que usted pueda entrar. Como que no está la hermana Rosita. Parece que no, hermano, parece que no.
Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, puede marcar estrella 61. Yo les abro la cadena. Estaba con nosotros, pero hace ratito que se fue. Ok, mi hermano, parece que no tenemos Bueno, hermana, preguntas. hermana, sí, aprovechando este momento, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo creo que es Aprovecho, hermano. sumamente importante en este punto, ¿no? Estaba escuchando un sermón ayer de un pastor, claro, él es de la corporación. ¿Qué tiene que ver, hermano, a John Frank con la caída de la Babilonia? Con el capítulo 4 de Daniel, que aquí habla del hijo de Nabucodonosor, creo que se llama Belsasar. Es el capítulo 5 de Daniel, donde aparece la caída de Babilonia con Belsasar. Claro, Y claro, esa fue una caída de Babilonia que ilustra pues también, pero esa caída no fue la caída espiritual. Esa fue el castigo final. El Daniel 5, la caída que pasó con Belsasar, fue una caída no espiritual, porque ya Babilonia había caído espiritualmente, sino que fue el castigo porque representa que los medopersas conquistan Babilonia, y eso lo que simboliza es la segunda venida de Cristo, porque Ciro vino a representar, o sea, el general que entró allí representa, allá parece que cuando Ciro entra a Babilonia, se secó, él para poder entrar, él seca, desvió el curso del río Éufrates, y eso lo que simboliza es la sexta plaga, que eso fue lo que ocurrió, lo que dice la Biblia que va a ocurrir con la sexta plaga, que se va a secar el río, y entonces quedó preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces eso es lo que simboliza Daniel 5, lo que simboliza es el castigo a Babilonia en la sexta plaga. ¿Correcto? Correcto, hermano, amén, amén. Pero esto tiene que ver algo con, por ejemplo, las dominaciones. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en Daniel 5:22, donde Daniel le habla a este rey, ¿no? Dice, y tú, y tú, su hijo Belsasar, no había humillado tu corazón sabiendo todo esto. Bueno, este tema es amplio, ¿no? Pero ¿tiene que ver algo con todas las denominaciones a nivel mundial? Claro, también, claro que sí, porque lo que le dice su abuela, bueno, la mamá pues de Belsasar, le dice es que él tenía conocimiento de lo que había pasado con Nabucodonosor y lo que había pasado con Daniel. Es decir, que y esto representa a que Babilonia y todas sus hijas van a estar al tanto de todo de todas las obras que Dios ha hecho. Y ellos no hicieron caso, entonces no tendrán excusas. O sea, lo que está diciéndole allí, lo que se le dijo luego también Daniel a Belsasar, es que no tenía excusa para su comportamiento, porque ya había habido suficiente luz. Justamente es lo mismo, o sea, está hablando de la castigo final a Babilonia, donde no tendrán excusa, porque el mensaje les habrá sido predicado, el testimonio les habrá sido dado, los mártires habrán dado su vida por este mensaje. O sea, ellos habrán visto la mano de Dios de forma poderosa, habrán visto los milagros, y no tendrán excusa, no habrá ninguna excusa, porque a la final no se quisieron humillar a la verdad, sino que se mantuvieron en su orgullo y en su error. Y eso, por supuesto, es el espíritu de Babilonia, de la Iglesia Católica, y de todo pues lo que es el sistema papal, y por consiguiente también de las iglesias protestantes que se han convertido a imagen y semejanza de la Iglesia Católica. No tendrán excusa. Amén, gracias, hermano. Esto confirma, ¿no? El capítulo 5, versículo 4, donde dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Eso asimila a el
capítulo 18, 2 de Apocalipsis, y donde dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios, y ha hecho, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Y luego el 3, ahí nos repite, ¿no? El 3 donde dice que es justamente lo que se hizo anteriormente en Daniel 5:4. Correcto. So, tiene una similitud, ¿verdad? Correcto, sí, es un paralelismo. Ok. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho. Amén, Dios le bendiga. Saludos y bendiciones. Amén. Amén, amén.